Ya comienza Aborteras, hacer de nuestras cuerpas espacio de vida plena, un podcast de las mujeres autoconvocadas de Macul. Como mujeres autoconvocadas de Macul, nos declaramos en proceso de defensa de las vidas, de nuestras vidas y del derecho de decidir en pro de ellas sobre nuestras cuerpas. Nos revelamos así de manera activa y oposición militante al discurso de la derecha conservadora que a lo ancho de todo el globo intenta capturar para sí el concepto de vida, palabra del todo vacía en sus actos, llenos de impunidad e indiferencia sobre las vías de miseria y explotación que producen y reproducen desde un modelo de desarrollo que nos mata día a día. Creemos firmemente, como dialogaremos en cada sesión de este programa, que la lucha por un aborto libre y seguro aporta así a la lucha de un buen vivir. Y no estamos solas, nos acompañaremos de distintas experiencias del medio social, de los movimientos y territorios y de la experiencia de mujeres que en un país que castiga nuestras cuerpas se han visto sometidas no solo al abandono del Estado, sino que a su represión moral y legal, simbólica y física. Hola, soy Roberta y junto a Liliana les damos la bienvenida al tercer capítulo de Aborteras, hacer de nuestras cuerpas espacio de vida plena. Hoy nos acompaña Anita Peña, activista lesbo-feminista, integrante de la Asamblea Feminista Plurinacional e investigadora social del Laboratorio de Transformaciones Sociales de la UDP. Y también nos acompaña Constanza Barra Gutiérrez, Cota, matrona feminista de atención primaria en CESFAM en Macul e Independiente, dirigente de Maternas, asociación de matronas que acompañan partos en casa, activista e integrante de las mujeres autoconvocadas de Macul. En este capítulo esperamos abordar un marco general referido a los derechos sexuales y reproductivos, analizar críticamente la política de salud pública chilena en torno a ello y con esto analizar el momento histórico concreto en el que nos encontramos como país para enfrentar la implementación del aborto en Chile. Entonces, para conversar sobre esto, hemos invitado a Anita y Constanza. Hola chiquillas, ¿cómo están? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, compañeras aborteras todas. Eso. Bueno, vamos a partir con una pregunta que es bastante más general. Entonces, queremos primero preguntarte a ti, Anita, ¿cuál es el estado actual de la política de salud pública en términos de su implementación, de la implementación, perdón, de los derechos sexuales y reproductivos en Chile? Como un poco como un diagnóstico que nos pudieras ayudar a mirar cuál es ese estado de los derechos reproductivos sexuales en Chile. Muy limitado, o sea, si es por poner un adjetivo a cómo ha sido el acceso y sobre todo cómo la pandemia ha agudizado las barreras que nos impiden acceder a servicios que son esenciales como la anticoncepción, exámenes de ITS, exámenes de mamografía, el Papa Nicolau, que son tan necesarios para nosotras. Ha sido súper complejo en el contexto de la pandemia. En Corporación Miles, cuando recién comenzó la alerta sanitaria y las cuarentenas, se aplicó una encuesta y ahí las personas respondieron y dieron cuenta de 4 de cada 10 personas tuvo dificultades para acceder a alguno de estos servicios que son esenciales. Entonces eso para nosotras generó una primera alerta de qué estaba pasando con regulaciones que el Estado se comprometía. Por ejemplo, la regulación, todos los programas de regulación de la fertilidad, que cuando hay una alerta sanitaria, en Chile hemos tenido terremotos, situaciones de catástrofe súper heavy, se supone que todas las mujeres que acceden a la anticoncepción tienen el derecho de tener al menos anticonceptivos por 3 meses o 6 meses. Y nos estábamos dando cuenta que ni siquiera tenían acceso a un mes de anticoncepción. Entonces, el diagnóstico es bien nefasto hoy día, porque además este gobierno conservador que tenemos no ha priorizado en la salud de las mujeres, todo lo contrario, la ha dejado en segundo plano. Y también nos han llegado a través de las redes sociales, por ejemplo, personas que no han tenido acceso a los tratamientos relacionados con el VIH, personas que han tenido una relación quizás donde necesitan sí o sí hacerse un examen de ITS y tampoco han podido porque han ido al consultorio y le han dicho no, por COVID no estamos tomando ningún test, por ejemplo, de VIH, no tampoco estamos haciendo test de ITS. Entonces, francamente, ha sido súper complejo el acceso y nosotras, en su momento, cuando yo lideraba Corporación Miles, generamos una propuesta al gobierno para que avanzara de alguna manera en telesalud, que brindara a las personas
una orientación por vía telefónica o por otros canales donde tengan acceso las personas a nivel local, y no fue muy buena la recepción, a pesar de que la evidencia dice que cuando se implementa alguna vía más telemática, como hoy día que nosotros estamos conversando por Zoom, eso reduce el costo del gasto que tiene el Estado en salud. Entonces, nos hemos tocado un poco con una muralla, donde por una parte estamos diciendo es importante, sobre todo en un contexto de pandemia, que exista un acceso real a los servicios de salud sexual y reproductiva que son esenciales, hubo un proyecto de acuerdo de parlamentarios del gobierno y también de la oposición, y el ministerio, la verdad, no responde. O sea, el ministro Pari ha estado súper calleuque en esta cuestión, la ministra Salaquet tampoco se ha pronunciado al respecto, aunque debemos considerar que si a una persona, a una mujer le dicen, no, tú no tenés derecho a hacerte un Papa Nicolau, no es prioritario, eso es violencia contra las mujeres, violencia de Estado contra las mujeres. Entonces, siendo un mandato del ministerio erradicar las prácticas de violencia de género, aún así no hay una manifestación. Entonces, por una parte hay negligencia del Estado porque no da estos servicios esenciales, y por otra parte hay una ausencia, hay silencio de parte de las autoridades políticas respecto a este problema hoy día muy real y urgente que enfrentamos las mujeres. Perfecto. Desde tu experiencia, Cota, como para seguir con la misma línea del tema, sobre todo pensando en el contexto de pandemia en el que nos encontramos, ¿cómo ves tú esta situación del estado actual de la política de salud pública? Estoy muy de acuerdo en lo que dijo Anita, y me parece que también siento que el abandono como en la salud es algo ya que es histórico, y sobre todo en los cuerpos con útero. O sea, siempre vamos a estar sesgadas, dejadas de lado. Y me pasa que también con este contexto como de pandemia, el temor del contagio también ha alejado un poco a las personas de los controles como de salud por también ese miedo. Y también como el desconocimiento, el cómo se accede a los servicios de salud ahora en este contexto, porque también hay muchos servicios que han cambiado la forma, a lo mejor ya no se pide ahora de forma presencial, sino que por teléfono, por WhatsApp, por correo. Entonces, al desconocer eso, también se ha presenciado mucho la ausencia de controles, como enfocándome más en lo mío, como de controles ginecológicos, que también es algo que se ha priorizado como en cuanto a la atención, como en los consultorios locales, como para tener lo más resguardado que se pueda, en el fondo, por ejemplo, el tema de la anticoncepción, privilegiando el tener como un control, por ejemplo, ginecológico anual, y en base a eso también distribución de anticonceptivos de forma anual, cosa de que también evitar al máximo el que vayan al consultorio y que sea como un foco de contagio más. Perfecto. Dale, Anita. Es que estaba mirando un monitoreo de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que realizó Corporación Miles. Tiene unos datos que son súper alarmantes, y yo de verdad no sé cómo la autoridad política sigue ahí, y como que nadie ha sido removido de su cargo, porque en el periodo de 2019, cáchense este dato, chiquillas, entre enero y junio del 2019, se realizaron más de 1 millón de atenciones del control de regulación de la fertilidad. 1 millón de atenciones, el 2019. Y en el mismo periodo, de enero a junio del 2020, se realizó la mitad, 571 atenciones. Entonces estamos hablando de que un servicio, insisto, esencial para los cuerpos con útero, como dice la Cota, disminuyó en un 43%. Y eso es grave, pues, chiquillas, porque bien sabemos, algunos medios de comunicación lo toman como muy para la chacota cuando hablan del baby boom, en la pandemia, que van a hacer los ingenieros y todas esas cosas, pero en verdad es una tremenda crisis sanitaria cuando las personas que necesitan acceder a un programa de regulación de la fertilidad no pueden hacerlo por razones como el temor al contagio del COVID o porque no hay insumos en el servicio. También se ha diagnosticado de que han ido personas a solicitar un anticonceptivo y le han dicho no tenemos. Y eso es porque nuevamente el Estado no ha garantizado la cadena de distribución de los anticonceptivos. Lo encuentro gravísimo. Y tomándome en base como a lo que dijiste, Anita, que quedo realmente impactada, encuentro que es realmente como una gestación no deseada en estos tiempos, es realmente una derrota.
Es una derrota al sistema, es una derrota al acceso, a los encargados de que de las personas que debiesen tener anticonceptivos no lo están cumpliendo en el fondo. Sí. Chiquillas, y para ponerles un caso bien contingente con respecto al tema, este caso de los anticonceptivos Anulet, de las más de 100 mujeres que consumían este anticonceptivo y que por error de fábrica quedaron embarazadas. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo ha sido este proceso de acompañamiento? ¿Piensan ustedes que nos dice de este caso de las fallas de las políticas de salud sexual y reproductiva de nuestro Estado? ¿Quién responde y por qué en este caso no se puede aplicar el aborto en 3 causales? ¿Me lanzo nomás? Dale nomás. Yo creo que eso refleja cómo la crisis sanitaria la cruza la clase, porque son las mujeres que se atienden en el servicio público de salud o las que compran el Anulet CD, que vale 7 lucas en las farmacias. O sea, estamos hablando de mujeres que por diversas situaciones, y la mayoría en Chile, vivimos una situación precarizada o han perdido los empleos producto de la pandemia. Entonces son esas mujeres las que están en una situación económica mucho más precarizada, las que se han visto afectadas por la negligencia del Estado en los casos de Anulet. Y solo para contexto, porque aquí hay un dato bien importante. Nosotras vimos en la prensa en agosto del año pasado, en agosto del 2020, aparece el Instituto de Salud Pública diciendo: alerta, si usted recibió este lote con este numerito del Anulet, tiene que dejar de tomarlo porque viene defectuoso. Pero resulta que se preguntó a la autoridad sanitaria: ¿pero usted cuándo distribuyó el medicamento? Porque recién se dio cuenta que el medicamento estaba fallido en agosto del año pasado, pero resulta que ellos compraron el medicamento en septiembre del 2019, un año antes de la alerta sanitaria. Entonces, los 112 casos que hoy día están siendo acompañados por Corporación Miles es apenas la punta más chiquitita de este iceberg. Porque esto es un problema mucho más grave. Aquí son el 80% de la población que estamos en FONASA. Muchas se atienden en los servicios de salud primaria, los consultorios, los CEFAM, y van a retirar los medicamentos. Entonces, 112 mujeres no es nada en comparación a las mujeres que hoy día pueden ser afectadas, y quizás muchas no tienen conocimiento todavía de este anticonceptivo defectuoso, porque cuando se emitió la alerta y en las redes sociales de Corporación Miles se generó ahí un post diciendo: si tú consumiste los Anulet CD, contáctate con nosotras, te podemos orientar, y así fueron llegando los casos, pero también algunas mujeres nos dijeron: yo me enteré de esta situación porque en el consultorio había una hoja Word pegada en el diario mural donde decía: ojo, los Anulet CD son defectuosos. O sea, es ese nivel que a mí me parece un nivel de desamparo y súper inhumano de parte de la autoridad sanitaria, de cómo no se dio la tarea del registro que ellos tienen de todas las mujeres que reciben los anticonceptivos, de haberlas llamado, de haber generado alguna alerta mucho más dirigida, porque aquí estamos hablando de una cantidad muy alta de embarazos no deseados, y son embarazos producto de la omisión del Estado. El Estado es el responsable, y nosotras como feministas hemos exigido que todas las mujeres que tienen un embarazo no deseado producto del anticonceptivo defectuoso accedan a la ley IVE, sobre todo acogiéndose a la causal 1, que es la causal de la vida, porque un embarazo no deseado afecta la calidad de vida de una mujer, y ahí nuevamente el gobierno, nada, silencio, omisión. Y lo único que ha dicho París en una entrevista que apareció en el Diario Financiero fue echarle la culpa a los laboratorios. Entonces, aquí el Estado no se puede hacer el leso. Aquí el Estado es hiperresponsable de fiscalizar y de mirar cuál es la calidad de los productos que está entregando a las mujeres que confían en el Estado y que van a los servicios públicos de salud a retirar sus medicamentos. Anita, una consulta. ¿Y qué es la ley IVE? Perdón que hable con las siglas. Es la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ah, perfecto, ya, súper.
Y, por ejemplo, ¿por qué en este caso, para la gente que nos está escuchando, por qué en este caso no se puede aplicar el aborto en 3 causales? Mira, es una excusa. Personalmente, y como activista feminista y también abortera, siento que es una excusa porque en el fondo se apegan a que la legislación dice que el riesgo de vida es un riesgo de vida inminente, o sea, cuando la mujer se va a morir, cuando la persona que está gestando se va a morir. Pero acá lo que se está pidiendo, muchas organizaciones feministas lo que están exigiendo es que exista una interpretación mucho más amplia del riesgo de vida, porque en otras legislaciones, por ejemplo en Colombia o también en Argentina, existe la causal de salud. Cuando está en riesgo la salud de la mujer, en este caso se entiende como lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que a nivel internacional ellos mandatan mucho la interpretación de estos conceptos como salud, es que la salud no solamente es el bienestar físico, sino que también es el bienestar mental. Es mirar la salud de una manera más integral. Entonces, si yo ya tengo 3 criaturas bajo mi protección, estoy teniendo un embarazo no deseado, una cuarta o quinta criatura va a afectar mi calidad de vida, puede afectar, por ejemplo, mi situación socioeconómica, un sinfín de situaciones que pueden afectar la calidad de vida, por lo tanto la salud de las mujeres. Si este caso ocurre en Argentina, las mujeres podrían abortar. Pero como estamos en Chile, en este país tan conservador y que tenemos una ley de aborto súper restrictiva todavía, no podemos hacerlo. En tu caso, Cota, ¿cómo ves esta situación desde tu rol de acompañamiento de las mujeres como matrona y también cómo ves a nivel local lo que pasa a propósito del caso y a propósito en general de la salud sexual y reproductiva de nosotras como mujeres de Macul, dada tu experiencia en un CEFAM de la comuna? A modo personal encuentro que es desastroso, pero me pasa que a nivel local el aborto igual es como muy visto como un tabú en la sociedad, ¿cachai? Y también dentro de las usuarias o consultantes de los servicios de salud pública. Entonces también es algo como que no van a ir buscando la orientación a una matrona del CESFAM, a una médica del CESFAM, sino que más bien lo van a buscar, por ejemplo, en otros lados, en redes sociales. Y de ahí también me cuelgo un poco de lo que dice Anita, de acuerdo al acceso como a la información, o sea, eso es casi como una falta de respeto que usuarias o consultantes de los servicios de salud se hayan enterado de que estas pastillas estaban defectuosas por una hoja de Word, siendo que también hay muchas usuarias que son analfabetas o que no van al consultorio también por este mismo contexto de pandemia. Entonces pasa que muchas también se enteraron que no estaban, que sus pastillas en el fondo nunca se enteraron que estuvieron mal. Entonces de ahí también tenemos una cantidad enorme de embarazos usando métodos anticonceptivos, a embarazos que no son planificados, que no son deseados, y que también por este contexto local, lo que hablábamos también delante, que se ve mucho como una gestación, como la bendición, como algo bueno en la vida, entonces ¿cómo se te ocurre abortar? Y de hecho una de las preguntas que uno realiza en los ingresos de embarazo es como, ¿tú pensaste hacerte algo? ¿Pensaste no estar embarazada? ¿Piensas que es mejor, por ejemplo, no estar embarazada? Entonces ahí la típica, así como que uno ve que se sorprenden, como de cómo me preguntas eso, si un embarazo es una bendición, a pesar de que estoy estudiando, de que arruina todos mis planes, de que no íbamos a cambiar una casa donde todos teníamos pieza por fin, que ya no íbamos a vivir hacinados, y ahora todo eso como que se ve un poco bastante como trancado. Entonces, claro, es algo como súper complejo porque es gente que en general no tiene el acceso a una información de que, claro, el aborto no es legal, pero que hay otras opciones. No tienen opción de, por ejemplo, ir a una clínica y recurrir a un aborto medicalizado, que dentro de todo, en ocasiones cuando son más avanzados, puede ser más seguro. Hoy es tan complejo como porque siento que también hay una doble arista, de que hay un tipo de información que uno puede entregar a un usuario consultante del servicio público y hay otro tipo de información que uno puede entregar como profesional también de forma independiente y abiertamente pro derechos, ¿cachai? Como que tampoco puedo yo estar haciendo como consejería cuando me haga esa pregunta como, oye, pero
Claro. cómprate un miso, ¿cachai? Como que es súper complejo poder entregar ese tipo de información. Pero tú tienes la experiencia de ambas, porque trabajas en el CEFAM y además atiendes de manera como independiente. Exacto. Entonces ahí como te debates un poco en esa lógica de también ser funcionaria y también poder hacer como desde tu propia parada, digamos, sobre el aborto. Es súper complejo poder compatibilizar el activismo con lo profesional de acuerdo como a lo más establecido, po. Claro. Pero la verdad, como te digo, en el contexto como de consultorio, no me ha atacado tanto como a ver cómo decirlo, que no suene como feo, como estas gestaciones no deseadas, como por pastillas que hayan querido parar el embarazo, ¿cachai? Ya. Como que eso sí se ha visto de forma independiente, porque tú al ser abiertamente pro derechos, claramente van a llegar consultantes directamente a preguntarte o solicitar alguna orientación con respecto a eso. Pero en el contexto de consultorio, por ejemplo, tampoco podéis pedir una hora así como, oye, ¿sabes qué? Tengo una gestación no deseada y me gustaría saber qué opciones tengo, ¿cachai? No existe. No lo podrías hacer, o sea, como que te No podrían se puede hacer. sancionar o cosas así. Sí, no se puede hacer. Ya, qué heavy. Bueno, y tampoco tienen ganas de recibir ese tipo de información, pues como te digo, es gente que cuando uno le hace esa pregunta así como, ¿te gustaría estar embarazada? Es como, pero ¿cómo no quisiera estar embarazada si esto es lo mejor que le puede pasar a una mujer? Pues? Claro, Como también yo tiene que ver nací más o menos para ser madre. una cuestión más cultural también. Sí. Totalmente, social, pero totalmente, y algo inculcado. O sea, me acuerdo una gestante hace poco que me dijo, le dije como broma a mi mamá que iba a abortar y casi me ahorca. Y así como riéndose, yo así como impactada, porque realmente era una gestación que ella estaba a punto de terminar su carrera, viviendo así nada en su casa, allegada aparte, entonces en un contexto social súper complejo, en el fondo ni siquiera se da espacio como a broma, es súper complejo. Sí, toda la razón. Pero, por ejemplo, ahí, compañera, respecto al acceso a la información, porque en el septiembre de 2017, cuando se publicó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ya como que fue un hito, algo importante en Chile, porque el aborto estaba penalizado en todas las causales y al menos teníamos como estas causales humanitarias donde el Estado iba a responder. Sin embargo, dentro del articulado de esta ley, hay un artículo que lo pueden buscar las personas que nos están escuchando que se llama el 119 Cuarter, y ese es un artículo nefasto porque prohíbe la información respecto a la ley, respecto a cómo dónde están los servicios. Dice, prohíbe, aparece, prohíbe. Entonces, cuando Terrible. es terrible. Entonces, lo que bien dice la Cota, hay una dificultad para el acceso a la información, tenemos que hacer un cambio cultural súper radical, pero cuando tenemos normas del Estado que contribuyen al estigma, a la criminalización de las mujeres y de los cuerpos gestantes que deciden abortar, es nefasto. O sea, eso es mucho más, es una pelea mucho más difícil. Por eso yo creo que hay que tener un montón de ojo que en el debate que ahora se va a reabrir seguro en la Comisión de Género y Mujer de la Cámara de Diputados, porque en diciembre del año pasado se retomó la discusión para despenalizar el aborto hasta la semana 14. Claro. Pero hay que tener mucho ojo, porque varias compañeras han dicho, hoy vamos a estar como Argentina. No, compañera, no es igual que Argentina, porque fíjense que en Argentina existe sí que los cuerpos gestantes pueden abortar hasta la semana 14, pero cuando es causal salud, cuando es inviabilidad fetal, o sea que el feto no puede vivir fuera del cuerpo de la madre, o cuando es un embarazo producto de una violación, ahí no hay plazos. En Chile sí estamos estableciendo plazos para la causal de violación, por ejemplo. Y nosotras sabemos, compañeras, o sea, las que somos acompañantes de aborto o las mujeres que hemos sido sobrevivientes de abuso sexual, una chiquita toma recién conciencia a lo mejor o se da cuenta de un embarazo, no en la semana 14, mayoría de las veces después, porque a veces tú ni siquiera sabes que estás menstruando y tienes un embarazo producto de los abusos reiterados del padre, del tío, del hermano, etc. Entonces, es insuficiente. Ahí es súper importante que como feministas, si nos interesa el debate de la despenalización,
es que no podemos establecer plazos para el caso de violación. No podemos. Eso sigue siendo inhumano. Perfecto, súper bueno. Cota, Oye, me parece, quiero tomar de nuevo como el tema de que contaste ese apartado, Anita, que me llamó mucho la atención, y ahí nuevamente vemos como la deuda histórica que tenemos en cuanto al acceso a salud de las mujeres y las personas con útero. O sea, Sí, nuevamente, una vez más, nosotras somos las que estamos ahí. Y también quiero tomarme un poco de eso, de lo que me comentas tú, como de la prohibición de esto del acceso, a un tema súper importante, que es la falta de actualización de los profesionales. La importancia, por ejemplo, de saber a quién delegar, el tema de los profesionales objetores, por ejemplo, que sí o sí yo encuentro que objetar es torturar. Entonces me parece que estamos como de nuevo como en un círculo vicioso, como que tenemos esta ley, pero claro, también tenemos este apartado que nos prohíbe quizás, como tú comentabas, como el acceso de la información, de dónde hay que recurrir, con las dudas, con la delegación, con la atención y todo. Y esta constante como falta de no querer como de los profesionales como seguir informándose sobre estas cosas. O sea, claro, podemos tener a lo mejor compañeros profesionales que son profetos, pero también uno tiene que saber en el fondo hasta dónde puede llegar su atención y a quién delegar y todo. Claro. Cota, una consulta, tú que trabajas como matrona independiente y ahora que todo esto que nos cuentan, que hay tantas trabas como desde la parte de los centros más formales de salud, em, como matrona independiente, ¿tú has sentido o has notado o has vivenciado alguna vez como algún tipo de persecución hacia las matronas independientes, como ya que en la salud hay tanta traba como para el acceso a esta información? ¿Tú como matrona independiente has sentido alguna vez algún tipo como de persecución? Porque me imagino que cómo legislan a las matronas, o sea, ¿cómo preguntarlo? ¿Cómo regulan este acceso a la información cuando tú trabajas como matrona independiente? Mira, yo no me he sentido en lo personal perseguida y siento que también tiene mucho que ver con mi posición abierta ¿cachai? O sea, como que las personas que van a consultar saben perfectamente que van a encontrar una consejería más abierta en cuanto al tema de los derechos y a la decisión. Entonces, en ese sentido, yo siento que es mucho más tranquilizador y más abierto para uno como de la forma de trabajar en la forma independiente. Porque claro, trabajar en un contexto como de consultorio, de clínica, de hospital, de lo que sea, te hace igual estar regida bajo un contrato y ese contrato tienes que cumplirlo en el fondo. Yeah. Entonces, claro, en ese sentido, yo me he sentido como resguardada, como en mis consejerías, por ejemplo, con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente. Qué bueno, Bacán. qué bueno. Oye, chiquillas, súper interesante los puntos que expusieron. Ahora las voy a dejar con Rob. Para amenizar este podcast, queremos dejarlo con un extracto de la cumbia feminazi de René Ghost, ya que el arte también es resistencia, para que lo escuchen desde sus casas, y Anita y Cota. Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil, un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi, que se debe responder, poco insulto puede haber que llegue a compararse. Y para continuar con la conversación, les recordamos que estamos con Anita Peña, de la Asamblea Plurinacional Feminista, y con Constanza Cota, nuestra Cota, autoconvocada de Macul, matrona del CEFAM de la comuna de Macul. Ya, chiquillas, y para seguir conversando y para seguir poniendo temas contingentes, ¿cuál creen ustedes, desde sus experiencias, su opinión, cuál es la factibilidad de implementar en este escenario actual que estamos viviendo con nuestra salud pública y una ley de aborto seguro, libre y gratuito que estamos exigiendo? Si lo comparamos con los casos de México, Uruguay o Argentina, ¿cuál es la factibilidad de aplicar eso mismo aquí en Chile? Dale, Anita. Yo creo que tenemos un buen escenario, compañeras, el escenario de la nueva constitución, que la constitución sea paritaria, que hoy día tenemos a varias candidatas constituyentes que son feministas y van
por una bandera súper clara del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en el marco constitucional, y la Constitución es eso, un marco, donde después el Estado tiene que ajustarse a ese marco y tener políticas coherentes con ese marco. Entonces, si una Constitución a mí me dice que, por ejemplo, como en el caso boliviano, que las personas tienen derecho a decidir cuándo y cómo tener hijos, claro que tiene que haber una política de aborto como en el marco de los derechos humanos, y no como tenemos hoy día, que es una política así como para cumplir en el Estado, como en las recomendaciones internacionales de que Chile ya dejó de ser un Estado de barbarie, porque francamente es una barbarie lo que viven las compañeras del Salvador. O sea, 17 compañeras condenadas a 30 años por un aborto que en muchos de esos casos fue un aborto espontáneo. O sea, tenemos el caso de la compañera Manuela, que ella tenía cáncer, producto del cáncer perdió su embarazo, y los profesionales de la salud cuando llegó al hospital la denunciaron como que ella había matado, asesinado a esa criatura, ¿cachai? No. Y hoy día terminó la audiencia del caso de la compañera de El Salvador ante la CIDH. Entonces, esas situaciones, ahí tenemos que tener una súper alerta de que en Chile no vayamos a retroceder, pero eso implica que tenemos que avanzar en un reconocimiento real del derecho a decidir. Y para eso, creo yo, además de contar con las candidatas, tenemos que fortalecer el movimiento feminista, y aquí yo siento que la experiencia argentina nos da un tremendo antecedente de cómo tenemos que formar una articulación feminista territorial. Claro. Que no sea una articulación feminista basada solamente en el lobby de la reforma, sino que sea una articulación feminista territorial, donde en todas nuestras comunidades, en todos los territorios, nosotras podamos compartir qué significa tener un aborto legal. Claro. Porque, como bien contaba la Cota, o sea, todavía existe tanto estigma respecto al aborto, existe tanto miedo, porque una persona se puede sentir muy enjuiciada si dice, no, sabéis que yo no quiero ser mamá, o estoy pensándolo, que a lo mejor esta criatura no la puedo tener en este momento. O sea, esas son preguntas que parecen tan alejadas para muchos contextos. Sí. Entonces, ahí yo creo que tenemos un desafío súper grande de avanzar con una pedagogía feminista desde la educación popular, pero hablando de aborto, así como lo que están haciendo ustedes, compañeras. O sea, estos mismos podcasts, yo creo que son herramientas pedagógicas súper importantes para abrir debate y para conversar. Sí. ¿Qué significaría hoy día tener un aborto legal en Chile? Cota, y la misma pregunta para ti, y pensando, por ejemplo, ya que todo esto que hemos conversado, hemos hablado del escenario actual del sistema de salud. ¿Crees que es posible la implementación de un aborto libre y gratuito con este sistema de salud que tenemos hoy en día? Cota. Ahora sí. Mi lado positivo como profesional y activista, como me gustaría esperar que los y les legisladores estén a favor de los derechos de las mujeres, bueno, y de las personas con útero. Y mi lado realista dice que igual, yo igual creo que nos falta todavía. Y nos falta, yo creo, mucho, porque tanteando mi contexto como laboral, siento que lo que dice Anita es como el punto clave. O sea, este tema de la educación, del abandonar los prejuicios, del abandonar los tabúes, es muy importante para que en conjunto podamos lograr un aborto libre, seguro y gratuito, en general para todas, que tengamos acceso. Entonces, eso ya yo creo que nos hace, porque hay muchas personas que uno dice aborto y es como una urticaria inmediata. Entonces, claro, siento que ese es como nuestra misión como feministas, como profesionales, como vecinas, como lo que sea, de a poco ir empezando a educar y empezar a que estas palabras se vuelvan más conocidas, que se vuelvan como comunes y que no signifiquen como un juicio extra. Claro, claro, un poco la idea de desmitificarlo, o sea, como que un poco también la intención de todas estas cosas que estamos haciendo, un poco para abrir los temas. Exacto, y en parte también por lo mismo, así tomando en cuenta como el tema de los controles prenatales, que es como lo que más se realiza como en los consultorios, este tema de, no, yo me quedé embarazada y cómo voy a abortar, o sea, cómo podría llegar a abortar, como que ni siquiera lo sé.
cómo tener el acceso a esa información. Entonces, eso creo que es algo que hay que empezar a cambiar, como que lo tenemos que empezar a difundir, empezar a educar, hay que empezar a hacer campañas. Creo que ese es un pilar fundamental también para lograr un acceso a la salud de las condiciones que requerimos, porque también muchas personas con útero, mujeres, están escondiendo sus abortos por miedo a eso. Y ahí volvemos de nuevo al tema del aborto clandestino, del riesgo, de las hemorragias y de todo lo que aún se sigue viviendo en los hospitales y en las clínicas, porque es una realidad. O sea, los abortos van a estar, estuvieron y estarán, pero lo importante es asegurarnos de que sean las mejores condiciones para las mujeres, las personas y todos. Y ahí, compañera, yo creo que es tan importante el trabajo de articulación que están haciendo las redes lesbofeministas de acompañantes. Estoy pensando en la información y acompañamiento que facilita la línea aborto, o la red de Con las Amigas y en la Casa, Las amigas, claro. Porque el Estado, en el fondo, cuando genera un compromiso, cuando hay una legislación, como este caso, la ley que tenemos por las 3 causales para interrumpir un embarazo, si nosotras nos fijamos en el proyecto de ley, lo que decía al principio, en ese proyecto se estimaba que al año se iban a atender 3.000 personas, 3.000 casos. Claro. Pero desde que se comenzó a implementar la ley, septiembre de 2017 hasta diciembre de 2020, o sea, un poquito más de 3 años, apenas han alcanzado 2.000 casos en total. O sea, el Estado ha atendido casi al 20% de lo que proyectó. ¿Cachai? Entonces, por una parte tenemos la legislación y la política pública, pero por otra parte tenemos una serie de barreras de implementación. Entonces, ahí yo veo súper importante todo lo que hoy día facilitan las redes de acompañantes, porque es un aborto autogestionado y es un aborto seguro, es una interrupción segura que se hace con información, se hace de una manera muy segura. Incluso la estadística dice que es más seguro un aborto que un embarazo. O sea, las mujeres en Chile pueden morir más por un embarazo que por realizarse un aborto acompañado con las redes lesbofeministas. Entonces, ahí yo creo que, no sé si se podrá poner el correo electrónico para que las personas que necesiten un acompañamiento, que están por fuera de las 3 causales y necesiten información, pueden escribir, por ejemplo, a conlasamigas@riseup.net. O contactarse con la línea aborto a través del Instagram, y es @lineaaborto, porque esos son buenos canales de información cuando desde el Estado no se satisface en esa necesidad que es vital, porque el aborto es parte de la vida, el aborto es una causa justa que requiere una atención e información. Las personas puedan contar con estas redes autónomas de las lesbofeministas. Buenísimo. Las organizaciones feministas dándole cátedra al sistema de salud con respecto al aborto. Sí. De hecho, queremos invitar a las chiquillas de ese tipo de organizaciones en unos capítulos más. Exacto. Oye, como dicen ahí, ¿qué sería de nosotras sin nosotras? Pues entre nosotras mismas nos apañamos. Nuestras amigas nos cuidan. Sí, con las amigas. Sí, el Estado no nos cuida, así que no nos queda más que nosotras. Qué bacán el espacio que abrió la Anita, como un poco también al agradecimiento a las chiquillas, a las activistas que se juegan el pellejo día a día, acompañando a mujeres y a personas con útero en distintos contextos, y hace tantos años, y que se van creciendo entre ellas mismas, se van haciendo capacitaciones, y eso es bacán, bacán. Así que muchas gracias a todas y todos. Así tal cual. Chiquillas, les queremos agradecer enormemente su participación en el programa. Quedó como muy redondita, en verdad, con todo lo último que estaban diciendo. Agradecerles, como lo hacemos con todas nuestras invitadas, agradecerles de todo corazón por el aporte que hacen ustedes a esta trinchera del movimiento feminista de la que todos somos partes. Y para ir cerrando el programa, queremos pedirle a cada una que pueden hacer una pequeña reflexión en torno al tema que hemos estado debatiendo y cómo ven ustedes de aquí en adelante el camino del movimiento feminista para lograr la legalización del aborto en este territorio. Dale tu Cota. Mi reflexión va en torno a hasta cuándo nos dejan de lado, hasta cuándo esta falta de acceso
va a ser un tema. ¿Hasta cuándo las mujeres van a seguir olvidadas? Por tanto, por los profesionales como por el Estado, por las entidades que debiesen garantizar una atención de calidad, oportuna, gratuita, por qué no decirlo. Eso yo creo que es como lo más importante, un llamado a los profesionales que tienen contacto con mujeres y personas con útero, que se actualicen, más allá de lo que ellos crean, porque en el fondo esto no es un problema de ego, es un problema de salud pública. Exacto. Eso. ¿Anita? Como reflexión, no sé si final, espero que sea continua, como van a el próximo podcast quizá van a estar las redes de acompañante lesbofeminista. Yo creo que es importante que podamos ir incorporando que el aborto es parte de nuestra vida y que el aborto es de verdad una causa justa. Entonces, hacernos la pregunta, ¿quiero gestar hoy día? ¿Quiero ser mamá hoy día o no? ¿O quiero tener en este cuerpo, habitar durante 9 meses un ser? Es una pregunta súper válida. Y encuentro bacán que la Cota le haga esa pregunta a las consultantes que llegan al centro de salud de Macul. O sea, ojalá todas y todos los funcionarios públicos tengan una perspectiva feminista en su quehacer, porque esa es una perspectiva tan importante como los derechos humanos. O sea, los derechos humanos sin feminismo no apuntan a una transformación radical de la sociedad. Por eso yo creo que es tan importante también hablar de la justicia reproductiva, no solamente de los derechos sexuales y reproductivos, sino que cuando hablamos de los derechos, el Estado tiene que ocuparse en que se atiendan las desigualdades simultáneas que viven las mujeres. Porque es muy distinto cuando una mujer migrante haitiana va a un consultorio a pedir un anticonceptivo a cuando una mujer chilena con un RUT va a pedir un anticonceptivo. Ahí hay un tratamiento distinto a las dos personas. Por eso es importante que se atienda, que exista ahí un proceso de transformación de conciencia de las personas que proveen servicios de salud. Y por último, solo decir que el 11 de abril va a ser súper importante la votación, o sea, las personas van a poder cambiar el alcalde si quieren. Yo no sé cómo lo ha hecho el alcalde de Macul, ustedes me contarán, compañeras, pero creo que es importante, ahí veo los gestos, es importante, es súper importante el voto porque nos hemos dado cuenta que el gobierno sí importa. Sabemos que no es solamente todo lo necesario porque el poder popular se construye desde las bases, pero claramente es distinto cuando tenemos un gobierno de derecha a cuando podemos tener un gobierno de izquierda. O sea, si comparamos los avances, por ejemplo, que han habido en materia de violencia contra las mujeres o salud sexual con el municipio de Valparaíso, el municipio de Recoleta versus el municipio de Santiago, claramente hay discrepancia. Entonces, sí importa el voto, sí importa que lleguen a la Constitución compañeras feministas, entonces a votar por las listas de las compañeras feministas, ojalá independientes, a votar por los alcaldes o alcaldesas que se comprometan con una agenda para las mujeres, con una agenda que avance la justicia de género. Yo creo que hoy día es importante tomarse súper en serio el voto, así como también los talleres de educación popular que podemos estar haciendo en los territorios. Bueno, ahora sí. Bueno, estuvimos en este programa con Anita Peña de la Asamblea Feminista Plurinacional y con Cota, Constanza, matrona del CEFAM de Macul y autoconvocada de Macul también. Les queremos dejar invitadas para el próximo capítulo de Aborteras, Hacer de nuestras cuerpas espacios de vida plena, en el cual abordaremos el estado actual del aborto en Chile, tanto clandestino como amparado en la ley de las 3 causales, para seguir aportando al diagnóstico general de la situación del aborto en Chile. También les recordamos que estamos al aire en YouTube como Mujeres Macul, en eBooks y Spotify como Autoconvocadas Macul. Abrazos enormes a todos y recuerden, ¡Será ley!